Y frente a la desinformación que leo y escucho, quiero dejar claro hoy aquí que España no vende armas a Israel. Oriente Medio no necesita armas, necesita paz. Por eso, y soy muy firme en ello, desde el 7 de octubre de 2023, España no concede nuevas licencias para la exportación de armas a Israel y monitorizamos las concedidas anteriormente a esa fecha para que no se produzcan ventas con ella. Además, no autorizamos que barcos que portan armas con destino a Israel hagan escala en nuestros puertos. Hace unos días, la Corte Penal Internacional dictaba una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad. En términos políticos, la decisión es enormemente relevante si pensamos que es la primera vez en la historia de la Corte Penal Internacional que se ordena el arresto del líder de un país aliado de Estados Unidos y de la OTAN. Esta orden tiene un profundo significado y ayuda a consolidar la opinión pública cada vez mayoritariamente en contra del genocidio en los países que tienen el poder para pararlo. Pero además de su alcance político y simbólico, la decisión del fiscal Karim Khan también tiene consecuencias materiales. Aunque la idea de establecer un órgano penal independiente y supranacional se viene debatiendo desde que tuvieron lugar los juicios de Nuremberg, la iniciativa terminó de cristalizar después de los genocidios de Yugoslavia y Ruanda. Así, en el año 1998, en la ciudad de Roma, se celebró una conferencia de la ONU en la que diversos países se comprometieron a crear la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma entró en vigor en el año 2002 y obliga a los países firmantes a someterse a la jurisdicción de la Corte. Aunque varias de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China o la India no han querido firmar el estatuto y muchas veces han tomado acciones decididas para intentar sabotearlo, la mayor parte de los países de Europa y de América Latina, así como Canadá, Japón, Australia o buena parte de los países de África, sí lo han suscrito. De esta forma, y aunque la Corte Penal Internacional no cuenta con cuerpos policiales propios, si Netanyahu o Gallant pisasen suelo soberano de alguno de estos 124 países, entre los que se incluye España, las fuerzas de seguridad del Estado correspondientes estarían obligadas a detenerlos y a ponerlos a disposición de la Corte en La Haya en cumplimiento del derecho internacional. Esto significa que Fernando Grande Marlaska ordenaría la detención de Netanyahu si éste aterrizase en algún aeropuerto español. A tenor de la primera reacción del gobierno al conocerse la orden de arresto, uno podría concluir que sí. España respeta la decisión del Tribunal Penal Internacional y cumplirá con sus compromisos y obligaciones en relación al Estatuto de Roma y al derecho internacional. Fueron las protocolarias fuentes del Ministerio de Exteriores que publicó Europa Press al conocerse la noticia. Sin embargo, y teniendo en cuenta que no parece probable que Netanyahu vaya a viajar a España en el futuro próximo, así como otros muchos hechos sobre la operativa reciente del gobierno del PSOE Sumar en esta materia, parece mucho más plausible políticamente la hipótesis de que si ese viaje se llegase a producir, España optaría por la violación del Estatuto de Roma. En primer lugar, porque Joe Biden ya se ha apresurado a decir que la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional es escandalosa, toda vez que la subordinación del gobierno de Sánchez a la voluntad de los Estados Unidos y de la OTAN ha sido absoluta hasta ahora. Nada parece indicar que estaría ahora dispuesto a contravenir al hegemón crepuscular norteamericano en un asunto tan importante como este. Por otro lado, no hay que olvidar que el gobierno no ha hecho absolutamente nada para intentar parar el genocidio en la Franja de Gaza, más allá de declaraciones vacías y un reconocimiento del Estado palestino que no tiene prácticamente ninguna consecuencia material. Resultaría sin duda sorprendente que se pasase de golpe de la completa inacción a ponerle las esposas a Netanyahu, nada más bajar la escalerilla de un avión y meterlo en un furgón policial rumbo de Países Bajos. Por último, es preciso tener en cuenta que el gobierno ya está violando la ley para facilitar el genocidio en la Franja de Gaza. En concreto, y después de decir explícitamente que no lo estaban haciendo, el gobierno ha permitido entre mayo y septiembre de este año que al menos 25 buques con más de 1.185 envíos de material militar de Estados Unidos a Israel
atracasen en el puerto español de Algeciras para repostar y también para hacer transferencias de material. Estos hechos son abiertamente contrarios a la Ley 53/2007, que establece el compromiso con el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas y que, por tanto, prohíbe las transferencias de material militar a países que puedan usarlos para cometer crímenes de guerra. Si España ya está violando sus propias leyes para que Netanyahu pueda seguir asesinando niños, no parece en exceso verosímil que de repente el gobierno decida girar 180 grados y proceda a arrestar al primer ministro de Israel en cumplimiento del Estatuto de Roma. Lamentablemente, y aunque Exteriores haya dicho que nuestro país respeta la decisión del Tribunal Penal Internacional y cumplirá con sus compromisos y obligaciones en relación al Estatuto de Roma y el derecho internacional, es absolutamente evidente que si el gobierno se viese confrontado con la ocasión de tener que hacerlo, haría todo lo contrario. Lamentablemente, ya se ha demostrado en numerosas ocasiones que la voluntad de los Estados Unidos y de la OTAN están, para el gobierno de España, por encima del derecho nacional e internacional. Lamentablemente, si Netanyahu decidiese volar a Madrid para reunirse con Abascal o con Ayuso, podría hacerlo con toda la tranquilidad y el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional se encontraría con que ese día los teléfonos de Álvarez y de Marlaska están fuera de cobertura y el de Sánchez también. Todo esto decíamos en nuestra editorial de Diario Red hace tan solo unos días. Hoy, en el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, hablamos de cómo han reaccionado desde España y desde Europa ante las muestras de solidaridad concreta de los pueblos europeos. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. La Base Comanche. Víctor, ¿qué nos traes hoy? Buenas tardes, Laura. Hoy haremos repaso de algunos casos de represión y criminalización del movimiento de solidaridad con el pueblo palestino en el Estado español. Y además contaremos con la sección de Irene Sugasti con la cuestión de la represión y la solidaridad con el pueblo palestino en general en Europa. Y contaremos en nuestra mesa de análisis Comanche con Héctor Grad, activista judío antisionista, Muez Mansur, experto en asuntos internacionales, y Ana Sánchez de Rescop. ¿Arrancamos? La base de datos. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Desde 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó celebrar anualmente el día 29 de noviembre como el Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino. No obstante, hay que recordar que 30 años antes de esa misma fecha, la ONU estableció un plan de partición por el cual se estipulaba la división del territorio de Palestina para la creación de dos estados, uno judío y otro árabe. Sin embargo, a día de hoy el único que existe es el Estado de Israel y lo que está en juego es la propia existencia del pueblo de Palestina y su derecho a consolidarse como un Estado libre y soberano. Esto demuestra que la aprobación de la Resolución 181 de la ONU para la partición de Palestina solo sirvió para que el sionismo intensificara su plan de colonización y de limpieza étnica en los territorios palestinos. A pesar de ello, los planes del Estado genocida siguen inacabados por la inconmensurable resistencia del pueblo palestino. Tras el 7 de octubre de 2023 se produjo el recrudecimiento del genocidio de Israel en la Franja de Gaza y con ello crecieron las muestras de solidaridad y apoyo al pueblo palestino a lo largo y ancho del Estado español. Ante la inacción y la complicidad del gobierno con el genocidio israelí, la sociedad civil se ha movilizado para mostrar su total repulsa a la violación de derechos humanos y del derecho internacional que Israel lleva cometiendo en Palestina desde hace ya más de 77 años. Así es, durante este último año, con el apoyo de Occidente que hace que se sientan impunes, el gobierno genocida de Benjamin Netanyahu y su ejército han traspasado todos los límites y líneas rojas. Han bombardeado escuelas, hospitales, orfanatos, campos de refugiados, zonas que el mismo gobierno israelí declaró como seguras, convoys de ayuda humanitaria, sedes de Naciones Unidas, etc. Y con todo ello, aquí el gobierno español, lejos de aplicar algún tipo de sanción efectiva de romper relaciones con Israel, sigue manteniendo la compraventa de armas con el Estado sionista y permitiendo que los puertos españoles se pongan a disposición para permitir el tránsito de armamento estadounidense para que llegue a manos del ejército israelí y sea usado contra el pueblo palestino en Gaza. Por estos motivos, el reconocimiento del Estado palestino aprobado por el gobierno es un ejercicio de hipocresía y de falsa solidaridad a sabiendas de su imposibilidad en la práctica por la creciente colonización de los territorios ocupados, pero también porque sin una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales y sin un embargo total a la compraventa de armas con Israel, España sigue colaborando y legitimando el mantenimiento de un régimen colonial con políticas de apartheid en Palestina. Ante la parálisis y complicidad del gobierno, la sociedad civil ha intensificado la presión y las movilizaciones de apoyo
apoyo y solidaridad con el pueblo palestino durante este año, sufriendo con ello una intensa represión y criminalización de la protesta. Efectivamente, desde el 7 de octubre de 2023 creció el movimiento de apoyo y solidaridad con Palestina y con ello la represión, como documentó el informe del Foro Cívico Europeo. En el caso de España, el estudio señala que el gran número de movilizaciones pro-Palestina convocadas han tenido una respuesta represiva por parte de la policía con identificaciones, muchas basadas en perfil racial, detenciones e incautación con la cufilla o la bandera palestina. Si nos vamos a otro estudio, en este caso el de la organización Defender a quien defiende, este informe evidenció que el movimiento de solidaridad con Palestina fue uno de los que más casos de represión y vulneración de derechos se registraron durante el pasado año. De 178 casos de vulneración de derechos en movimientos sociales, el de solidaridad con Palestina registraba 17 casos, el cuarto después de los movimientos ecologista, por la vivienda y de libertad de expresión. Asimismo, el estudio demuestra que tras el 7 de octubre se dio un crecimiento prominente de las movilizaciones pro-Palestina y con ello un aumento de los casos de represión. La represión contra el movimiento de solidaridad con Palestina se sigue evidenciando a día de hoy e incluso se intensifica con violencia, como se pudo ver en la manifestación en Santiago de Compostela el pasado 6 de octubre. Así es, en una marcha pacífica contra el genocidio israelí en la capital galega, la violencia policial dejó hasta 9 personas heridas que posteriormente fueron detenidas y acusadas de delitos de desorden público y atentado a la autoridad, por lo que podrían enfrentar varios años de cárcel. Un caso reciente y que demuestra una carga represiva similar en violencia y amenazas a la que enfrenta el movimiento pacifista en países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Los jóvenes pacifistas denuncian la violencia policial y el dispositivo desproporcionado tras 12 meses de manifestaciones y concentraciones en Galicia sin que hasta ese momento se hubiera registrado incidente alguno. Las detenciones se produjeron cuando varios manifestantes fueron desalojados de un restaurante de la cadena estadounidense Burger King, donde estaban concentrados pacíficamente para protestar por el apoyo que esta multinacional presta al genocidio del pueblo palestino a través de donativos al ejército de Israel. Los vídeos de los hechos muestran que los manifestantes son reducidos con una violencia desproporcionada por parte de los agentes de la policía. Este es uno de los últimos casos más evidentes de represión contra el movimiento de solidaridad con Palestina, pero durante este año se han visto más casos, sobre todo contra el movimiento estudiantil pro-palestino. Este año se extendieron por todo el mundo las acampadas estudiantiles por Palestina para protestar contra el genocidio de Israel en Gaza y para gritar "no en nuestro nombre". A pesar de la respuesta de las autoridades con represión, cargas policiales, detenciones de estudiantes y criminalización de unas protestas pacíficas, no se consiguió limitar el alcance de las movilizaciones que se extendieron por todo el Estado. En Valencia se produjeron las primeras acampadas universitarias demandando a los rectorados no firmar convenciones con universidades sionistas y no colaborar con empresas cómplices con el genocidio como los bancos BBVA y Santander. Y con ello llegaron los primeros casos de represión, como sucedió en la Universidad Politécnica de Valencia, donde el rectorado lanzó la seguridad privada contra la acampada para arrancar las tiendas de forma violenta e incluso pidió la intervención de la Policía Nacional dentro del campus. Esta forma de represión se extendió a otras universidades españolas con llamadas desde los rectorados pidiendo la intervención policial para desalojar las acampadas. Uno de los casos de desalojo más violentos se produjo en la Universidad de Sevilla, donde hasta 6 furgones de antidisturbios entraron en el campus y llevaron a cabo una intervención desproporcionada y violenta. Los agentes desalojaron violentamente la universidad, como se muestran las imágenes, en las que tiran al suelo a un joven que no muestra oposición, agarrándole del cuello y produciendo cortes en el brazo por los cristales que había en el suelo después de que los agentes rompieran a golpes la puerta. La represión en la Universidad de Sevilla también se materializó en forma de detenciones, como la del secretario general del Sindicato de Estudiantes de la localidad, por su papel destacado en la acampada universitaria. Otro de los objetivos de la represión contra el movimiento de solidaridad con Palestina es la simbología. Ejemplo de ello fue la última etapa de la Vuelta Ciclista a España que tuvo lugar en Madrid. Decenas de banderas de Palestina y pancartas contra el genocidio israelí se desplegaron a lo largo del recorrido en la capital. Y estas reivindicaciones, Laura, se enfrentaron a la represión policial con numerosas identificaciones de aquellos asistentes que portaban banderas de Palestina o que vestían cufillas. Una represión contra la simbología palestina evidente, ya que las personas que portaban banderas de Israel no se vieron sometidos a estas identificaciones y podían acceder sin problemas a las zonas próximas a la línea de meta. A pesar de toda la represión sufrida a lo largo de este año y que hemos visto de forma explícita en estos ejemplos, las acciones del movimiento en solidaridad con el pueblo palestino avanzan y dan sus frutos. Gracias a la presión de la sociedad civil durante este año se han producido cancelaciones de compras y ventas militares con Israel o la prohibición de repostaje en puertos del Estado español de barcos cargados con armas hacia Israel. Y uno de los grandes artífices de estos logros es el movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, impulsando el boicot a las empresas cómplices del genocidio en Gaza.
Este año, en el que el Día Sin Compras, una huelga simbólica contra la jornada consumista del Black Friday, coincide con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. El movimiento Ecologistas en Acción ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a seguir la campaña de BDS y hacer boicot a dos empresas que destacan por su presencia en nuestro consumo diario y en su complicidad con Israel, primando la obtención de beneficios sobre los derechos del pueblo palestino. Una de ellas es el grupo Carrefour, que se convirtió en cómplice de la ocupación ilegal de los territorios palestinos y de los crímenes del ejército israelí cometidos allí cuando, en 2022, firmó un acuerdo con Electra Consumer Products y su filial Genot Bitan, ambas activas en la industria de los asentamientos ilegales en Cisjordania. Asimismo, Carrefour Israel ha apoyado a los soldados israelíes que participan en el genocidio del pueblo palestino en Gaza con el envío de paquetes personales con regalos. Muestra de que estas campañas de boicot impulsadas por BDS funcionan es que la cadena de supermercados se vio obligada a cerrar todas sus sucursales en Jordania, fruto de la presión popular. Así es, Laura. Y la otra empresa a la que se llama a hacer boicot en este Día Sin Compras y de solidaridad con el pueblo palestino es a la corporación estadounidense Amazon. En mayo de 2021, los ejecutivos de Amazon Web Services y Google Cloud firmaron un contrato de $1.220 millones para proporcionar tecnología en la nube al gobierno de Netanyahu y su ejército. Y no solo eso, posteriormente se demostró la implicación de Amazon, Google y Microsoft en el uso de inteligencia artificial y de procesamiento de datos por parte del ejército sionista en el diseño de sus ataques contra la población civil en la Franja de Gaza. Además del boicot a estas dos empresas, que son cómplices con el genocidio del pueblo palestino, recordar que con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino hay convocadas manifestaciones en todo el Estado español durante todo este fin de semana, en las que la sociedad civil volverá a salir a las calles para exigir al gobierno un embargo total de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel para detener así el genocidio del pueblo palestino. Muchas gracias, Víctor. Tremendas las imágenes. ¿Y cómo ha sido la solidaridad con el pueblo palestino en Europa? Vamos con Irene Sugasti. Hola compañeras, ¿qué tal? Hoy os saludo desde la distancia, pero no quería dejar de estar en esta base tan especial, ¿no? Con el 77 aniversario de la partición de Palestina y con todas esas jornadas, este fin de semana de solidaridad internacional en todo el mundo con el pueblo palestino, con todas esas resistencias colectivas que están bullendo y que están movilizándose en todo el mundo. Y fijaos, le di vueltas y digo, ¿qué podemos contar hoy en la base Comanche? ¿Qué ejemplos? Porque, bueno, en realidad hay espacios y ejemplos de movilización en todo el mundo, pero es que ayer tuve la suerte precisamente de asistir a un coloquio que se organizó en Madrid con The Left y Podemos como anfitriones, en el que había personas que eran ejemplos vivos de esta solidaridad internacional, ¿no? Fuera del Estado español. Y la verdad es que me gustaría hablaros de ellos porque fue algo muy bonito, porque lejos de conducir a posiciones de esperanza o de inacción o a ese no hay alternativa al régimen de guerra, no hay alternativa al genocidio, no hay alternativa a la barbarie, que es lo que intentan constantemente contarnos con ese silenciamiento mediático a la lucha de la dignidad de las palestinas y los palestinos y con esa apuesta política, diplomática, mediática hacia el genocidio y hacia la guerra como destino existencial de la civilización. Pues contra todo eso están estos movimientos, estas personas, estos ejemplos de que la resistencia organizada, la militancia, la organización colectiva, pensar juntas sirve y funciona.
Y en esa línea, bueno, pues os quería traer primero el ejemplo del Palestinian Youth Movement, que probablemente os suene porque hemos hablado muchas veces de él en el canal Red. Es el Movimiento Internacional Juvenil Palestino, que es un movimiento de base, transnacional, es independiente y son las jóvenes y los jóvenes palestinos organizados en los propios territorios de Palestina, pero también en el exilio en todo el mundo, pues como resultado de la actual colonización y ocupación sionista de su patria. Os digo que quizá os suenen porque gracias a ellos y ellas pudieron ocurrir en gran parte las acampadas estudiantiles en Estados Unidos de la pasada primavera, que fueron un empuje impresionante, que cuestionaron toda la política estadounidense de apoyo a Israel y que pusieron en jaque al gobierno demócrata. Y bueno, hemos visto posteriormente esos resultados, ¿no? Pues ayer conocimos a su coordinadora general, que se llama Nadia Tanous, que es una mujer, bueno, es maravilloso escucharla hablar, es un power impresionante, y nos explicó cómo trabajaban, cómo desde esos movimientos de base de una juventud organizada, a través de un trabajo de divulgación, de agitación, de construcción de comunidades en los diferentes tejidos, de conseguir coaligar diferentes sensibilidades políticas en torno a su causa, estaban consiguiendo movilizaciones masivas, acciones de boicot, acciones de agitación, de propaganda. Y nos contaba un elemento muy interesante, que era el trabajo que hacen desde la investigación, desde instruirse y pensar juntas. Ellas han sido, en gran parte también, las responsables, en el buen sentido, de que sepamos cuál es el papel que cumple el Estado español en este genocidio, porque concretamente los puertos, hemos hablado de Algeciras, pero sabemos que hay muchos más, los puertos del Estado español como lugar de tránsito del tráfico de armas. Gracias al trabajo del Palestinian Youth Movement, también del Centre d'Elas, de periodistas valientes como Olga Rodríguez. Escuchar a Nadia, porque escuchar al Palestinian Youth Movement explicando cómo investigaron, cómo hicieron el seguimiento, concretamente de Maersk, que es esa empresa que se dedica al transporte marítimo transnacional, y cómo llegaron hasta esa conclusión, ¿no?, de que Algeciras era un puerto de tránsito. Por lo tanto, el gobierno español tiene una responsabilidad directa en el tránsito y en el comercio de armas al genocidio. Se lo comenté ayer, me hubiera gustado que hubieran estado delante Óscar Puente, Margarita Robles y José Manuel Álvarez para que escucharan con qué claridad Nadia Tanous nos explicaba esto. Dale, Xavi. Que encontramos a través del informe que emitimos el 4 de noviembre es que la mayoría de estos cargamentos que habíamos investigado, que habíamos descubierto, la mayoría venían de New Jersey y algunos de Houston. ¿Y a dónde van? Van a Algeciras, justamente. Han bombardeado Gaza de manera salvaje. Han lanzado mucho más de lo que se lanzó en Nagasaki, en Hiroshima, mucho más de lo que se lanzó sobre el movimiento en Nicaragua o de Guatemala. Más allá, esto significa que Israel en realidad depende de Maersk para recibir cargamentos militares y de otras empresas. Y en los últimos 12 años nuestra investigación muestra que no han perdido ni una sola semana de envíos. Y es el puerto español de Algeciras que es el vehículo principal para aceptar que estos barcos entren en el Mediterráneo. Bueno, podría estarme horas escuchando a Nadia, pero bueno, creo que es un ejemplo de cómo ese trabajo militante y organizado, que también genera conocimiento, genera investigación, descubre, destapa y pone la realidad sobre la mesa, y además genera que podamos seguir trabajando en otros elementos como pues el litigio estratégico contra Israel, que también muchas organizaciones internacionales lo están trabajando, y la presión a los gobiernos, en este caso desde el Estado español, donde, por cierto, las compañeras y compañeros de RESCOP, de la Red de Solidaridad contra la Ocupación en Palestina, que han sido quienes han llevado a cabo principalmente esa campaña para el fin del comercio de armas con Israel, están también poniendo voz, documentación y trabajo. Pero permitidme que ponga el foco en otra cuestión más, porque este día concreto creo que es importante hablarla, y creo que a veces no hablamos tanto de ello como deberíamos, y es fundamental para entender el proceso de colonización, de apartheid, de limpieza étnica que lleva a cabo el Estado genocida
de Israel en Palestina, y es la cuestión de las presas y los presos políticos en Israel y en Palestina, que son agentes, actores políticos fundamentales a quienes se les arrebata constantemente la voz y la capacidad de enunciarse. Os voy a contar algunas de las estadísticas de Adamer, que es la ONG de apoyo, una de las ONGs de apoyo internacional a los presos políticos palestinos. Ahora mismo hay 10.200 presos y presas políticas en cárceles palestinas. Se han producido 11.700 detenciones solo desde el 7 de octubre y cada año pues, decenas de presos y presas son detenidos, son confinados en regímenes a veces de total aislamiento por medidas disciplinarias. Un número desconocido de detenidos pasan por instalaciones de interrogatorio, son torturados. Hemos conocido casos como las agresiones sexuales que tratamos varias veces en la base, en prisiones como es de Teimán, que dejan a Guantánamo pañales comparado con lo que está ocurriendo allí. Además, el sistema judicial militar que tiene desplegado Israel, aunque a los detenidos administrativos se les concede una audiencia, es frente a un tribunal militar, frente a un juez militar israelí, pero el Estado israelí no está obligado a revelar ninguna de sus pruebas a los detenidos ni tampoco a sus abogados. Así que los defensores de derechos humanos en Palestina lo dicen abiertamente, defender a los palestinos y a las palestinas en tribunales militares es una tarea casi imposible. Es un sistema que es una trituradora de activistas, de políticos y políticas, de sociedad civil, que tiene preso a menores de edad, que tiene preso a niños y niñas, que tortura, que asesina. Esto nos contaba ayer, como os decía, Salah Hamouri, el portavoz de Adamer, que ahora mismo es un expreso político que reside en Francia. Hay una resiliencia, una solidaridad. Esta fórmula funciona, ha funcionado. Y vemos avances. Voy a dar ejemplos. Hace un año, exactamente, en Francia, había una asociación que se llamaba Israel Forever. El año pasado organizaron como una gala para acoger a Smotrich. Y el año pasado vino y decía, mi abuela fue la primera palestina y el pueblo palestino no existe. Un año después organizaron la gala en París, no pudo venir porque éramos miles ahí bloqueando las calles, buscando el local de la gala. Durante un partido de fútbol, donde están los presidentes con ministerios de interior, y cuando vemos lo que podemos conseguir, vemos que nos hemos ganado la opinión pública. Hay que dirigirnos a la organización de este movimiento de solidaridad para que sea estructurado y eficaz. Yo, como palestino, el nivel político antes del 7 de octubre ya no se puede aceptar. Yo hablo de los derechos fundamentales históricos de los palestinos, que los países cómplices en este genocidio acabaron en el vertedero de la historia. El cambio ya lo estamos viendo. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Os invito a escuchar este acto entero porque fue verdaderamente pedagógico y sobre todo porque nos dio herramientas, tanto Salah como Nadia, como el resto de compañeras, nos contaron muchas iniciativas de lo que Yone Belarra define como la gente decente, ¿no? La sociedad organizada frente a las instituciones del genocidio y del régimen de guerra. Así que no me voy a despedir yo, os voy a dejar las palabras de otra compañera que estuvo presente, de Ana, de Rescop, que lo resume muy bien, y sin antes dejar de recordaros que tenemos una cita a las 6 de la tarde este sábado para pedir el fin del genocidio y que somos mucha gente decente y organizada en muchos lugares del mundo. Somos muchas llamitas que prenden un gran fuego. No dejemos de hablar de Palestina. Os dejo con Ana de Rescop. Dale, Xavi. Como gracias a la organización, gracias al movimiento, gracias a la presión desde abajo de la sociedad civil, hemos conseguido parar a Borkun, a Bertonodet, a Santorini, a todos los barcos que gracias a la investigación de las compañeras se han expuesto y han dejado de pasar por Algeciras. Y vamos a seguir parando todos y cada uno de los barcos que pasen por los puertos.
Y vamos a seguir haciéndolo porque es una cuestión de dignidad, porque no podemos permitir que nuestros puertos sigan siendo utilizados para asistir a un genocidio en Palestina. O sea, lo primero, no perder la esperanza. Lo segundo, boicot, desinversión y sanciones. Tenemos que ser conscientes de que nuestra manera de consumir es un acto político. Dejemos de darle dinero a aquellas grandes empresas que se están beneficiando de gravísimas vulneraciones de derechos humanos. Dejemos de comprar a Carrefour y vayamos al comercio de barrio. Dejemos de alquilar Airbnb, que se está beneficiando y está haciendo y contribuyendo a la gentrificación de nuestros barrios, haciendo imposible que se garantice el derecho a la vivienda en nuestras ciudades. Todas esas acciones son cosas que podemos seguir haciendo, no dejar de hablar de Palestina. No hay acciones pequeñas, solo hay acciones que no se hacen, porque como decía aquella canción, levanta una pancarta con solo una persona que la lea, ya empieza a cambiar el mundo. Hoy contamos en la mesa de análisis Comanche con Ana Sánchez de Rescop, bienvenida aquí a Base Comanche. Muchas gracias. Con Héctor Grad, activista judío antisionista, gracias por estar con nosotras. Gracias por la invitación. Y con Moez Mansur, experto en asuntos internacionales, bienvenido a la Base Comanche. Muchas gracias. Arrancamos. Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Como no podía ser de otro modo, creo que la primera pregunta es bastante de rigor, amplia pero importante. ¿Cómo se ha expresado la solidaridad con el pueblo palestino en este 2024? Ana. Creo que en este 2024 ha sido un año de movilizaciones históricas en solidaridad con el pueblo palestino. Aquí en el Estado español hemos salido durante el último año todos los meses en cientos de ciudades en todo el territorio para seguir exigiéndole a nuestro gobierno que rompa la complicidad con el régimen colonial, genocida y de apartheid israelí. Voy contigo, Héctor. ¿Cómo has sentido tú esa solidaridad? Bueno, la verdad que efectivamente lo que es importante destacar es la diferencia entre el Estado español y el resto de Europa, ¿no? Y es notable entonces aquí que el movimiento de solidaridad con Palestina ha sido capaz de movilizar como consecuencia de un trabajo de muchos años, muy capilar, de movilizar y de reflejar el sentir de la ciudadanía en favor del pueblo palestino y contra el genocidio perpetrado por Israel. Voy contigo, ¿tú cómo lo has sentido? Yo la verdad pienso que España tiene un papel muy importante, especialmente ya si vemos que las actividades de las universidades, hay varias universidades que organizaron seminarios para apoyar el pueblo palestino. Y también Casa Árabe fue un anfitrión para Ilan Pappé hace 2 semanas más o menos. Si comparamos eso con otros países en Europa, quizás no tenemos la misma situación, tanto como Francia o Alemania. Entonces yo estoy de acuerdo con los compañeros y especialmente que España acaba de reconocer el pueblo palestino oficialmente. Víctor. Sí, habéis dicho que este año ha sido histórico en cuanto a movilizaciones, pero con ello también viene la represión y la criminalización de las protestas. Entonces os voy a preguntar desde vuestras perspectivas cómo percibís esa represión y criminalización, cómo ha sido durante todo este año y también qué logros se han conseguido a pesar de esa represión. Ana. Voy a empezar por los logros. Creo que ha habido grandes avances. El primero de ellos creo que se ha conseguido desde la sociedad civil problematizar todo lo que tiene que ver con las relaciones militares y de seguridad entre España e Israel. Hemos conseguido que entre en el debate político, se han llevado iniciativas parlamentarias desde preguntas hasta el registro de una modificación de la actual ley de comercio de armas para incorporar la figura del embargo militar. Hemos conseguido que esté en la agenda de los medios de comunicación, que se hable no solo de lo problemático que es vender armas, que resulta bastante obvio, sino también de lo problemático que es comprar armas a Israel, porque estas compras están legitimando un modelo de seguridad que debería ser una parte de esta reflexión colectiva. Y creo que eso ha sido un éxito de estas movilizaciones. Gracias a la presión y a la movilización también de la sociedad civil hemos conseguido que barcos con cargamento de armas destinados a sostener un genocidio no paren en nuestros puertos. Se ha parado a Borkum, a Bertonodet, a Santorini, se ha puesto sobre la mesa que el tránsito de barcos con armas es sistemático
tiempo y creemos que eso es algo que reconocer y de lo que sentirnos orgullosas como sociedad civil, que claramente somos quienes estamos defendiendo la vida, la dignidad y sosteniendo los derechos humanos ahora mismo con un gran vacío y separación entre lo que se está haciendo desde las instituciones y desde el pueblo. Héctor. Lo del comercio de armas yo creo que también tenemos que señalar como logro que deja explícito el papel global, la función global que cumple el sionismo, que cumple Israel en el desarrollo de sistemas de control de población y de represión de población. Entonces la discusión sobre lo que se está comprando a Israel abre debates también dentro de la sociedad española, en el Estado español, de qué hacen nuestros gobiernos y por qué mantienen esos vínculos con el sistema industrial militar israelí. Con respecto al tema de la represión, entonces, aunque parezca mentira, efectivamente, España también en eso es la excepción, porque en el resto de Europa ha habido represión, persecución de las manifestaciones, represión de activistas, detenciones, cosa que en el Estado español no hemos visto. Y yo creo que este año ha servido también en ese sentido para destapar, para que caiga la careta de la propaganda israelí, de la propaganda sionista en su intento de asimilar solidaridad con el pueblo palestino y antisionismo con antisemitismo. El mejor indicador de eso es que organizaciones judías disidentes en Estados Unidos, en el norte de Europa, y aquí, que son organizaciones más pequeñas, han participado activamente en los movimientos sociales en contra del ataque israelí a Gaza. Y están abriendo ahí una brecha significativa e histórica dentro de las comunidades judías, entre los sectores que persisten en el apoyo al sionismo y sectores crecientes que se van abriendo del mainstream hacia posiciones antisionistas. Gracias. Yo, la verdad, los compañeros han dicho la mayoría de las cosas, pero si quería añadir algo, yo diría que la conciencia del pueblo español hoy en día sabe mucho más de la situación que antes. Antes hubo mucha propaganda, que había mucha gente que no está muy enterados del conflicto de Israel y Palestina. A pesar de eso, todavía tenemos problemas de suministro de armas, no solo en España, hay varios países europeos que están ayudando a Israel, apoyándoles en las censuras de medios de comunicación, proporcionándoles armas, pero hoy en día ya estamos más conscientes y el debate está llegando a la superficie, lo que está causando una presión. Especialmente después unas acciones de Israel que no son justificables, como la agresión contra la UNIFIL, el ataque contra la UNRWA. Entonces, en estas situaciones, como yo siempre digo, eso es una agresión contra los países del mundo, no solo contra los europeos. Y aquí me gustaría también subrayar un punto muy importante sobre el papel de Europa. Europa, obviamente, los europeos, como cualquier ciudadano del mundo, tiene obligación a apoyar a la gente que está en esta situación, como los palestinos. Pero hay una profundidad histórica que hay que tenerla en cuenta, que Europa siempre fue, o mejor dicho, Israel fue el producto de los europeos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y eso por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos sufrieron de la mentalidad del sionismo en aquella época. Lo que hicieron es intentar organizar una situación para dar hogar a los sionistas en otro país. Y obviamente, para no profundizar tanto en el tema, pero tenían varias opciones como Uganda, Madagascar, Argentina, y luego fueron a Palestina. Y es decir, que Israel es un producto europeo y desarrolló y manifestó en el 2 de noviembre de 1917, lo que se llama la Declaración de Balfour. Por lo tanto, la conclusión de lo que quería decir, que los europeos tienen la obligación, tanto como ciudadanos del mundo, pero también de la herencia de la organización original que organizó Europa, a dar un hogar a los judíos en Palestina.
Me parece un buen punto este que nos pone en una situación más bien histórica. Y pensando también en esta vinculación con Europa, hay una cosa que ha salido en la mesa que tiene que ver con la diferencia entre España y Europa en la forma en que ha abordado, por decir un verbo, ¿no?, esta situación donde estamos viendo un genocidio contra el pueblo palestino. Lo pongo encima de la mesa para plantear un escenario hipotético. Tenemos ya la orden de captura ordenada por la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu y también contra Yoav Gallant. Digamos que Netanyahu quiere, por lo que sea, pasar por Madrid, encontrarse con Ayuso, con Abascal. Una reunión cordial. Digamos que lo hace. ¿Hasta qué punto, sabiendo que esto es una conjetura, pero hasta qué punto, con los indicios que tenemos de cómo opera el gobierno presidido por Pedro Sánchez en este momento, podríamos ser optimistas o pesimistas sobre que España aplicaría esta orden de captura? Lo digo porque se le ha preguntado abiertamente al gobierno por esto y no ha respondido cómo actuaría. Ana. Yo creo que aquí sería muy importante, como se ha venido demostrando en los últimos meses, el rol de la sociedad civil, la presión organizada que se pueda conseguir y movilizar hasta desde el momento en el que se anuncie ese viaje hasta que ese momento pase. Creo que sería una vergüenza histórica que Netanyahu pudiera pisar el territorio estatal y que no fuera arrestado. Y creo que si esto llegara a pasar sería algo imperdonable para cualquier gobierno que lo permitiera, porque sería una complicidad, no siquiera complicidad, sería ser un socio directo en todo este genocidio, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos demostrado es que organizarse funciona, que salir a la calle funciona, que protestar funciona, y si esto pasara, desde luego no vamos a dejar escapar esta oportunidad. Héctor, ¿tú cómo lo ves? Yo coincido con Ana y creo que si estás preguntando sobre un escenario posible, creo que el más probable sería que el gobierno intentaría escabullir el bulto y no decir ni sí, ni no, ni no, lo contrario, pero habría, confío, una gran movilización popular en contra de esa visita que haría que finalmente no venga. ¿Y tú cómo lo ves, pues? Yo creo que nunca va a venir a España, para empezar, porque sabe que España es pro-Palestina, pero creo que van a implementar la ley, opino. Nunca se sabe, pero yo creo que van a implementar la resolución del Corte Penal Internacional. Y un poco por terminar, pensando en este Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, porque hoy se emite este programa, para mí es importante poner el acento hoy, pero sé que hay acciones convocadas a lo largo de estos días. Hemos hablado de cómo la presión popular puede generar una presión en el gobierno y en las políticas e incluso posicionar temas como el hecho del comercio de armas o incluso las embarcaciones que portan armas. Entonces, ¿cuál es la invitación a lo que viene? Porque sí es verdad que si bien el tema del genocidio ocupó en un momento muchísima centralidad en el debate político y mediático, poco a poco pasa y pasa el tiempo. Estamos ya más de un año desde los sucesos del 7 de octubre, no desde el inicio de la ocupación, eso lo tenemos muy claro. Pero claro, puede parecer que se empieza a dejar de hablar de Palestina. Ahora además se habla mucho del alto al fuego entre Israel y Líbano, dejando un poco al pueblo palestino de lado, como si eso no fuera una prioridad. Entonces, ¿cuál es la invitación a la gente que nos está viendo en un contexto como este, en este 2024, en este noviembre concreto, para seguir hablando de alguna forma de Palestina, ¿no? Ana. No perder la esperanza. Yo creo que lo más importante, lo más revolucionario que podemos hacer a día de hoy es no perder la esperanza y ser conscientes del poder que tenemos. De, por ejemplo, entender nuestro consumo como un acto político, hablando en el día de hoy precisamente de un Black Friday, el entender que comprar en el comercio de barrio no solamente mejora la vida de nuestro barrio y de nuestras ciudades y en vez de ir ahí a Carrefour, pues apoyar a este comercio de barrio es un acto que mejora nuestras vidas aquí y es una manera de seguir defendiendo esta solidaridad con el pueblo palestino y seguir siendo conscientes de que podemos hacer mucho más de lo que creemos que somos capaces, ¿no? Que no hay acciones pequeñas, solo hay acciones que no se hacen. Entonces, seguir manteniendo esa esperanza, que creo que es algo que tenemos que aprender del pueblo palestino, la resiliencia que lleva mostrando desde hace décadas y seguir manteniéndola viva para no abandonar esta lucha que todavía queda camino por recorrer. Héctor, tu invitación a quienes nos ven. Yo creo que es la ocasión, efectivamente, esta vez de conmemorar doble. Una es, efectivamente, volver a demostrar nuestro rechazo al ataque a Gaza y al genocidio que está en marcha allí. Y segundo, no olvidar qué es lo que se está conmemorando en este día. Se declaró el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, recordando que el 29 de noviembre es cuando se
se adopta la resolución de partición en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Paréntesis, es la única decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que Israel está dispuesta a reconocer. De ahí en adelante no cumplieron ninguna. Y entonces, no olvidar que esa resolución de partición fue un gran error histórico, resultado de un proyecto colonial en contra del pueblo autóctono del territorio de Palestina, del pueblo palestino, que hasta hoy se está pagando y que no va a terminar de pagarse hasta el momento en que esta situación se resuelva con un proceso de descolonización que cree una sociedad de iguales en todo el territorio de Palestina, del río hasta el mar. Pues. Sí, para añadir un punto que yo creo personalmente que es muy importante, conseguir alto el fuego es un objetivo, pero este objetivo tiene que ser a mano con una solución sostenible. ¿Qué significa eso? Si vemos en el pasado, cada vez tenemos desde la primera intifada o la segunda intifada, tenemos agresión, tenemos gente que está muriendo en Palestina y cada vez la tendencia está subiendo. Llegamos a un alto el fuego para la situación y luego incrementa aún más. Si vemos las tendencias en el pasado, lo que va a pasar hoy en día, aunque si llegamos y conseguimos alto el fuego, significa que vamos a ver más muertos en el futuro. Entonces, cuando pedimos alto el fuego es muy necesario, pero tiene que ser a mano con otra solución sostenible, porque si no, la historia va a repetir sí misma. Y ahí yo siempre intento, con lo que puedo, aumentar la conciencia, pero no solo es alto el fuego, porque la gente que está muriendo en Palestina, por ejemplo, gente civil, gente, lo que tú puedes llamarles como resistencia, está muriendo por un fin, porque tienen derecho en esta tierra, y no solo porque quieren dar el mensaje que queremos parar la guerra. Obviamente quieren parar la guerra, pero tienen un objetivo. Y por lo tanto, hay que combinar, desde mi punto de vista, conseguir alto el fuego tiene que ser a mano con una solución o con un proceso sostenible que impide la situación que vuelve a repetirse como siempre, según lo que hemos visto en el pasado. Garantías para que no continúe el conflicto. Moez Mansur, Héctor Grad, Ana Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en nuestra mesa de análisis Comanche, y nosotras ya hemos llegado ya al final de nuestro programa y les dejamos una canción que se ha vuelto ya un himno, la canción Leve Palestina de Kofia. Hasta la próxima semana.